Yes. Poderoso, ¿cuántos vinieron el domingo pasado y recibieron esa palabra poderosa de Vanessa? Qué bendición. Si usted no la ha podido ver, vaya a mi canal de YouTube y ahí puede disfrutar de nuevo de esta poderosa palabra. Y entrando un poco con lo que Vanessa predicó el domingo pasado, recuerdo mucho el mensaje porque ha sido mi enseñanza. Hay batallas que yo peleé y el Señor me dio la victoria que mis hijos no van a pelear. Gracias por su entusiasmo. Déjame decirte algo, hay procesos en tu vida que cuando ya tú los pasas aprobado y aprobada, no volverán esos procesos. Vendrán otros, pero ese no. Déjame decirte algo, yo hoy en día soy un empresario exitoso. Desde los 12 años de edad estoy trabajando y estoy siempre buscando qué negocio hacer, qué empresa montar, desde los 12 años. Pero no siempre me fue bien. Siempre tenía en mente el éxito y querer lograrlo, pero muchas veces me iba mal. Y muchas veces me traicionaron, muchas veces me robaron, muchas veces me estafaron, muchas veces invertí de manera incorrecta. Pero hay procesos, y recuerdo yo recién casado con mi esposa, habíamos atravesado un proceso bastante difícil. Y mi esposa ahí acostado en la cama me decía, ¿y será que volveremos a pasar un proceso como este? Y recuerdo que le dije, no, en absoluto que no. Vendrán otros, pero este no, porque hemos pasado este proceso aprobados. Procura presentarte delante de Dios, dice la palabra, como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso cuando tú decides honrar a Dios, entonces Dios te va a honrar, porque está escrito, Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios honra a los que le honran. Y hoy quiero hablarte acerca de la llave de la honra. Hoy quiero entregarte la llave de tu bendición, la llave que va a abrir la puerta del éxito en tu vida, porque si a algo yo debo adjudicar mi éxito en todas las áreas de mi vida, es que he aprendido a honrar no solamente a Dios, sino que he aprendido a honrar mis autoridades y también he aprendido a honrar a las personas que incluso están debajo de mí. Porque la honra no solamente es hacia arriba, también es hacia abajo. Y aquí nosotros enseñamos una cultura de honra. Amén. Y el principio de la honra es uno de los principios claves para crecer en nuestro destino, en nuestro propósito, en nuestro éxito. Si no conoces la honra, difícilmente tendrás éxito. Podrás progresar, pero no prosperar. Porque son dos cosas distintas. Hay gente que progresa. Hay gente malvada que progresa. ¿Los has visto? Hay gente mala que progresa. Hay gente con mal corazón y con malas intenciones que progresan. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, dentro de todo lo malo hay cosas que hacen bien. Y aún siendo malos, aplican los principios universales, entonces progresan. Como el principio o la ley de la siembra y la cosecha. Y por eso pueden progresar, pero ese progreso es temporal. Diga conmigo, temporal. Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, hay dos personas que construyeron. Uno construyó sobre la roca y el otro construyó sobre la arena. Los dos construyeron, los dos edificaron. Probablemente usaron el mismo arquitecto, el mismo ingeniero, la misma decoradora, los mismos materiales. Un poquito debajo al micrófono, por favor. Los mismos materiales. Y es la misma edificación de buena calidad,
La diferencia fue el fundamento. Diga conmigo el fundamento. El fundamento, porque cuando construyes sobre la arena, dice la Escritura, y Jesús lo dijo claramente, cuando vengan los fuertes vientos, derribará esa edificación. Ten cuidado lo que has edificado en tu vida. ¿Sobre qué fundamento está edificado? Y puedes ver un edificio hermoso, puedes ver una vida majestuosa, puedes ver una persona maravillosa, pero quizás su fundamento no sea el correcto. Lo curioso es que el fundamento no se ve, pero el fundamento da el resultado final. Pero el que construye sobre la roca, y no estoy hablando de Dwayne Johnson, estoy hablando de Jesucristo, porque la Biblia llama a Jesús la roca. Y todo lo que construya sobre la roca como fundamento, que es Jesús, será duradero, eterno, por siempre y para siempre. No importa los vientos que vengan, esa edificación no será derribada. No dice que no vendrán fuertes vientos, dicen que aunque vengan los fuertes vientos, esa edificación se mantendrá firme, porque estamos sobre la roca que es Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y honrar a Jesús, y honrar lo que Jesús enseña, y honrar lo que Dios ama, y lo que Dios edifica, y lo que Dios trae a la tierra, eso es honra. Eso es honra. Por eso la honra lo define el diccionario como la manifestación de respeto, la manifestación de admiración y la manifestación de estima hacia una persona. Eso es honra, respeto, admiración, alta estima. Y es más, la honra es visible y se demuestra. Honramos a los demás cuando le demostramos nuestro aprecio y admiración. Guardamos su reputación y su imagen y hablamos bien de esa persona. Si conoces a alguien, tómale una foto si la va a tomar. Y si la sube a las redes sociales, por favor, etiquéteme. Si conoces a alguien que habla mal de las personas, esa persona lo único que hace es botar deshonra de su boca y de su corazón. Una persona que no sabe honrar hablará mal de las personas. Y siempre he tenido este pensamiento: si hay alguien que me habla mal de una persona, cuando yo no esté, hablará mal de mí. Por eso no me relaciono con ese tipo de personas. No me relaciono con las personas que murmuran, que critican, que juzgan, que chismean, porque son personas que tienen poca inteligencia. Y sobre todo inteligencia emocional. Son personas que no tienen una relación con Dios. No me hables de los demás, háblame de Cristo. En el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, me encanta lo que dice la Biblia acá. Esta versión dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Otra versión dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Lo curioso es que cuando Dios dice esto, pone el conocimiento no como lo más importante en el ser humano, sino la razón por la cual la gente se pierde en el mundo. Y es por el conocer. Diga conmigo, conocer. Dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Pero no está hablando del conocimiento como información. Ojo aquí. No es el conocimiento como información, porque está escrito que el mucho conocimiento envanece.
Por eso la Biblia es tan perfecta y tienes que saber interpretarla, y para eso se necesita tener las herramientas correctas como la hermenéutica, la homilética, la exégesis, para poder saber la intención de lo que está escrito allí. Y no está hablando del conocimiento como información, no habla del conocimiento de los 3.000 libros que puedas tener en la biblioteca, de todo el internet que puedas leer y aprendértelo. No habla de ese conocimiento, habla del conocimiento de conocer algo, de relacionarse con alguien, que es Dios. Por eso dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No dice por falta de congregarse los domingos. Porque hay gente que se congregan todos los domingos sin falta y no crecen. No dice mi pueblo pereció por falta de profetizar. Hay muchos que profetizan y sus vidas son un desastre. No dice mi pueblo pereció por falta de diezmar. Porque el que una persona diezme fielmente no determina su salvación. No dice mi pueblo pereció por falta de adorarle. Muchos adoran a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, dice Dios, para que no seas mi sacerdote. Y cuando dice sacerdote, no está hablando de una función como tal, sino aquel sacerdote que administra todo lo que Dios le entrega a una persona. Eso es un sacerdote, un mayordomo, un administrador de lo que Dios le entrega para acá, para la tierra. Tú eres un mayordomo, tú eres una mayordoma, tú eres un sacerdote de Dios que necesita administrar todo lo que Dios te da. Y por eso dice, yo también te rechazaré para que no seas mi administrador. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Lo que quiere decir que el conocimiento, que es igual a honra, también da la garantía de que tus hijos estén guardados bajo la mano poderosa de Dios. Oh my God. Por eso está escrito, desde antes que nacieras te conocí. Diga conmigo, te conocí. ¿Cómo que Dios antes de yo nacer me conoció? Sí, porque Él es nuestro Padre que nos engendró en lo espiritual para traernos a la luz en lo natural. Dice, antes de que nacieras te conocí. Está hablando de conocer, es de relación. Por eso cuando alguien acepta a Jesús en su corazón, sencillamente ha regresado a su diseño original. Porque de ahí es donde venimos. Y luego dice este verso, y te di por profeta a las naciones, es decir, propósito. Diga conmigo, propósito. Dios no solamente te diseñó antes de que nacieras, sino que cuando te trajo a este mundo, te trajo con un plan y con un propósito. Y para eso tienes que conocer al Creador. Nosotros como creación tenemos que relacionarnos con nuestro Creador. Por eso la Biblia en Eclesiastés dice que todo tiene un tiempo debajo del sol, un tiempo llamado Cronos. Este tiempo Cronos, que de ahí viene la palabra cronómetro, que es el tiempo de salir el sol y de ocultarse. Ese es el tiempo Cronos, que se refiere al tiempo para entrar, al tiempo para salir, el tiempo para dormir, el tiempo para levantarme, el tiempo para comer, para reír, para llorar. Ese es el tiempo Cronos, que es medido con un reloj. Donde dice que por más que te afanes, no puedes añadir un minuto más al día. Pero, diga conmigo, pero hay otro tipo de tiempo, que es el tiempo Kairos. Diga conmigo, Kairos, que significa tiempo de Dios. Se refiere al tiempo de Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Bueno, este es el tiempo donde las cosas suceden bajo la mano de Dios, ni antes ni después, sino en el momento justo que Dios lo decida. Kairos. ¿Se ha escuchado la frase que dice, todo en el tiempo de Dios es perfecto? Está hablando del Kairos. Está hablando del Kairos. Por eso no te casaste ni antes ni después, sino cuando tenías que casarte.
Por eso no compraste la casa en ese momento que se te cerraron las puertas, aún teniendo el dinero, porque no era el tiempo. Por eso se cerraron las puertas para la inversión que ibas a hacer, porque no era el tiempo. Por eso no llegaste a la iglesia antes, sino en el momento preciso, perfecto de Dios. Aleluya. Por eso cuando dice mi pueblo pereció, fue destruido por falta de conocimiento, es importante entender esto, porque hay tanta gente que habla de que hay que conquistar, conquista. Pero ¿cómo puedes conquistar algo que no conoces? No puedes conquistar algo que no conoces. No puedes conquistar la obediencia cuando no la conoces. No puedes conquistar la honra cuando no la conoces. Por eso hay gente que habla de lo que no conoce. Dígame amén o dígame ayayay, pero dígame algo. Hay gente que habla de lo que no conoce. Por eso la rebeldía, y ojo aquí, la rebeldía es lo contrario a la honra. En otras palabras, usted honra cuando obedece, porque honrar y obedecer son sinónimos en la Biblia. Hay momentos donde Dios no quiere escuchar tus excusas, no quiere escuchar tus argumentos, no quiere escuchar tu justificación. Sencillamente quiere que le obedezcas. ¿Cuántos son padres aquí y madres? Usted sabe de lo que yo le hablo. Papi, pero yo sé lo que... No, pero déjame... Sí, yo sé. Lo que quiero es que me obedezcas. Hello. Yo lo que quiero... Porque obediencia es honra. Es que yo necesito entender. No, tú no necesitas entender. Tú necesitas obedecer a Dios, porque esto no es por lógica, esto es por fe. Y la fe se desarrolla avanzando aún cuando yo no veo. Por eso quien no honra es rebelde. Levanta división. Falso testimonio, manipulación. Hello. Génesis 45, 21 al 23 dice: y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de estos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido, y a su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Está hablando de José. Para los que no conocen la historia de José, José fue vendido por sus hermanos. Y ahí usted lee cómo él bendijo a sus hermanos. Oh my goodness. Después de que lo quisieron matar, ellos no sabían que lo estaban introduciendo al propósito divino. José fue obediente aún en medio del proceso y aún sin entender lo que estaba viviendo en su vida. Después de Dios mostrarle una promesa tan grande, comienza a vivir todo lo contrario a lo que Dios le había prometido. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Yo tengo una promesa de Dios, ¿y por qué estoy viviendo esto? Vas camino a tu promesa. Porque Dios te muestra lo que va a hacer contigo, pero no te dice cuándo. No te dice cómo. No te dice con quién. Por eso cuidado con los falsos profetas que te dicen cómo, cuándo y quién. Tu esposo está aquí. Cuidadito. Cuidado. Porque el proceso es necesario y obligatorio para formar tu carácter y entonces llegar a tu destino final llamado promesa de Dios. El cumplimiento de la promesa.
Tú serás el José de tu casa. Me encanta cuando la gente, tú serás el José de tu casa, amén. Porque claro, vimos cómo José bendijo, ¿verdad? Y reinó Egipto. Y amén, amén. Pero cuando comienzan el proceso, ¿pero qué fue Dios? Será el José de tu casa. Te toca la cisterna, te toca la cárcel, te toca el proceso. Nadie dice amén. Además le decimos amén a lo bueno. Un día en un congreso, un jovencito, era un congreso de finanzas, vamos dando, en otro país. Y eso que en aquella época no tenía lo que Dios me ha dado hoy. Me acerca un jovencito, recuerdo que prediqué la doble unción de Elías y Eliseo, y cómo Elías le dio una doble porción de lo que él tenía. Y se me acercó el joven, me dice con actitud, pastor, yo quiero que usted ore para que me dé la doble porción de lo que usted tiene. Ven, mi hijo, oro por ti, ven. Señor, oro para que sus padres se divorcien. Oro para que se divorcie él también. Oro para que quede en la calle sin nada que comer. Oro, Padre eterno, para que lo traicionen, para que quede solo, para que los roben. Y él me quita la mano y me dice, se volvió loco, pastor. ¿Tú no quieres la doble porción de lo que yo tengo? Tienes que pasar lo doble de lo que yo pasé. Entonces, en lo ministerial, cuando tú le oras a una persona, cuando tú lo unges y cuando tú le das una posición, se cree mayor que el que lo ungió. No, el pastor me puso aquí, pero déjame decirte que el pastor no está predicando lo que tiene que predicar. Que el pastor lo que hace es hablar de él. ¿Y de quién voy a hablar si no de mí? Yo no hablo de la gente, yo hablo de mí. De mis experiencias. Porque yo no puedo hablar de lo que no he vivido. Yo tengo que hablar de lo que he vivido. Entonces, es rebeldía. No es honra. Cuando te ungen, cuando te dan el liderazgo, cuando te dan la posición, ya te crees mayor que el que te colocó allí. Mira, un día le enseñé, yo toco guitarra, no soy guitarrista. Yo no puedo decir eso delante de mis músicos porque sería una deshonra para ellos. Yo solamente toco la guitarra. Tengo mis guitarras en mi casa. Y yo recuerdo que a un jovencito un día le enseñé sus 4 primeras notas de guitarra. Hoy en día es un músico virtuoso que anda viajando con los grandes artistas famosos. Pero sus primeras 4 notas se las enseñé yo. Y cada vez que me ve, hoy en día hasta él me puede dar clase a mí. Un virtuoso de la guitarra, pero siempre me honra diciéndome mis primeras 4 notas. Fue usted que me las enseñó. Eso es honra. Saber que aunque tú llegues más lejos, alguien te abrió la puerta. Porque la honra también tiene que ver con tu prosperidad financiera. La honra no es solamente prosperidad financiera, pero sí tiene que ver con la prosperidad financiera. Si usted ha visto una persona pobre que anda con una conmiseración, dando pena, dando lástima, eso es una persona que no honra, que no sabe honrar. Porque una persona que da honra, recibe honra. Hay gente que anda dando lástima, ay, el pastor no me quiere. Deje su manipulación, quiéralo usted a él. Porque no puede recibir. Y mire, la prosperidad financiera no depende de tu amor a Dios. Yo amo tanto a Dios y Él te va a prosperar financieramente. Sigue creyendo que estás gordo y no comas.
Usted puede amar mucho a Dios y aún así, no tener prosperidad financiera. Porque la prosperidad no tiene que ver con el amor que tú le tienes a Dios, sino con la obediencia y la honra. Porque hay gente que aman tanto a Dios, pero que no le obedecen. Y nadie dice amén a ellos. La Biblia habla de la viuda insistente que iba donde el juez y le oraba todos los días: hazme justicia, hazme justicia. Ella era pobre y el juez era rico. Ella era la dueña, el dueño de su casa, malo y rico. Por eso hay miles de impíos que son millonarios y millones de cristianos que son pobres. Entonces es un dilema, porque si eres pobre estás en pecado. Y si eres rico, te roba los diezmos. O te peina o te hace rolo, defínete. Porque si hay un lugar donde lo que yo veo es prosperidad, ahí es donde yo quiero estar. Porque si todo el mundo prospera allí, entonces yo seré el próximo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ahí tenemos unos vecinos nuevos que nos hemos hecho amigos. Pero sus empleados botan la basura en la calle. Y fui varias veces, hablé con él. Y cuando vi que era muy insistente todo, ¿sabes qué hice? Fui y compré el contenedor de basura y se lo regalé. ¿Por qué hago esto? No para que él diga qué bueno es mi vecino, sino que yo no detesto ver la miseria tirada en la calle. Hay lugares que lo único de lo que te hablan es de miseria. Hay calles que lo único que te hablan es de miseria. ¿Por qué? Porque ahí reina un espíritu de miseria. Y hay lugares donde el negocio que monte no prospera, porque hay un espíritu de miseria en ese lugar. Por eso cuando yo porto la honra de mi Padre Celestial, dice la Escritura que todo lo que yo toque y todo lo que yo pise prospera en el nombre poderoso de Jesús. Pero eso es porque yo honro a Dios y honro lo que Dios honra. Yo honro a Dios y honro lo que Dios honra. El día que conocí a mi suegra, la fundadora de este ministerio, la que construyó este edificio, hasta el día de hoy la honro diciéndole madre. Es mi madre espiritual. Mi segunda madre espiritual, porque mi primera madre espiritual es mi madre biológica. A través de mi madre biológica yo conocí al Señor. Ella es mi madre biológica y mi madre espiritual, pero ella es mi segunda madre espiritual. Y la honro al punto que vive conmigo. Le hice una habitación acondicionada solo para ella. Y tiene sus trabajadoras y sus enfermeras que la cuidan como una bebé recién nacida. ¿Por qué hago esto? Porque yo conozco la honra. Conozco la honra. Y yo honro lo que Dios ama. Y Dios ama a mi suegra y mi apóstol. Dios la ama y yo tengo que honrar lo que Dios ama. Por eso la gente mala usa leyes sobrenaturales y divinas para hacer el mal, porque el sol sale para todos. Y un hombre malo operando en una ley espiritual es más peligroso que 1000 creyentes que no lo hagan. Un hombre y una mujer mala y malo operando en una ley espiritual es más peligroso que 1000 cristianos que no lo hagan. La salvación es aparte. Hay gente que operan en lo malo llamándose cristianos. Y aún hasta los impíos. Y le funciona la siembra y la cosecha. Ahora, la salvación es aparte. Por eso es que todo lo que Dios diseña, lo diseña para que tenga éxito. Dios no crea algo para que fracase. Cuando tú te sientes un fracasado y una fracasada que anda con miseración, dando lástima y dando pena, usted no está siendo la persona que Dios diseñó.
Usted está siendo la persona que aprendió a ser por lo que ha vivido a través de la crianza, a través de la cultura, a través de las relaciones y a través de la experiencia. Todo eso te formó en la persona que está siendo, que verdaderamente no eres, sino que aprendiste a ser. Por eso cuando te deprimes, no estás siendo el hombre y la mujer que Dios diseñó. Estás siendo el hombre y la mujer que aprendió a hacer eso. Cuando tú no crees en ti, tú no estás siendo el hombre y la mujer que Dios diseñó. Tú estás siendo el hombre y la mujer que aprendió eso de la crianza, cultura, relaciones y experiencias. Esto es poderoso. Porque cuando tú conoces quién tú eres en Dios, nada puede detenerte. Nada, 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 nada. Cuando sepas quién eres en Dios. Por eso yo no me intimido. Por eso yo no tengo temor. De mí pueden decir lo que les dé su gana. Yo sé quién soy. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Padre. Y yo sé quién me llamó. Y quién es el que me respalda. Y a quién yo le tengo que rendir cuentas. Mientras tanto, la obra sigue creciendo. Mientras tanto, Dios me sigue prosperando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo debería estar muerto. Yo debería estar en un cementerio. Pero decidí un día honrar a Dios y honrar lo que Él ama. Mire, yo soy militar retirado. Yo estuve en el ejército. Y ahí tú honras a alguien a quien tú no tienes una relación. Imagínate. Tienes que honrarlo, quieras o no. Si no, va para el calabozo. Proverbios 4. Me quedan 3 minutos. Yo todavía no he comenzado a predicar. Proverbios 4:1. Dice, oíd, hijos, la enseñanza ¿de quién? De un padre, no solamente biológico, sino también espiritual. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis ¿qué? Cordura. No gordura, no, cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No dice por ningún lado profecía, dones. Yo no veo dones por ahí, talentos. Sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, lo repite. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No dice ama mucho a Dios. Y si lo amas mucho, entonces inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, cuando tú la hayas honrado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, te está hablando de sabiduría, y corona de hermosura te entregará. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Nunca vivirás en victoria hasta que conozcas el poder de la honra. La gente que vive en derrota, la Biblia misma dice, andaremos de victoria en victoria. Pero solamente eso se obtiene a través de la honra. Pero hay gente que vive de derrota en derrota, hablando mal de todo. Pobrecito yo, nadie me quiere, todos me odian, todo me sale mal, todo. Hay algo que está mal. Un día fue una ancianita al médico porque le dolía todo el cuerpo. Y cuando va donde el médico, le dice al médico, doctor, mire, cuando yo me toco aquí, me dice, ay, me duele. Si me toco en la rodilla, le digo, ay, me duele.
Si me toco el hombro, mire, ¡ay, me duele! Le digo, vamos a hacer una radiografía entera. Y cuando le hicieron la radiografía entera, tenía el dedo roto. Donde se tocaba, le dolía. Ahora se va a reír más. ¿Cuántos de nosotros andamos como dedos rotos echándole la culpa a los demás de nuestro fracaso? Deshonra. En griego la palabra honra viene del verbo timao, que significa tener una actitud de honra hacia alguien, tenerle una gran estima, considerar algo o alguien preciado con gran valor. Honrar es darle valor a alguien y premiar a ese alguien por su diferencia. Te lo voy a repetir, honrar es darle valor a alguien y premiar a ese alguien por su diferencia. ¿Sabías tú que te pagarán por tu diferencia? ¿Te honrarán por tu diferencia? ¿Y serás de influencia por tu diferencia? Pero te hago la pregunta, ¿cuál es tu diferencia? ¿Cuál es tu diferencia? Hay gente, mira, los otros días estaba almorzando con un coronel. Y cuando teníamos 15 minutos almorzando, yo le digo, yo soy pastor. Digo, tráeme la palabra, y una detrás de otra, pam, 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 pam. Hasta maldijo. No, tú no eres pastor. ¿Tú eres pastor? Sí, yo soy pastor. Pero tú no pareces pastor. Esa es la idea. Porque, y le pregunté, si yo hubiera parecido un pastor, ¿te hubiera sentado a comer conmigo? Claro que no, no lo pensó ni siquiera. Claro que no. Y cuando comenzamos a hablar, me dice, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo conecto con eso que tú dices. Yo pienso igual. Ahí mi diferencia está cobrando influencia. Eso es lo que tienes que saber. Hay gente que dice, tengo una certificación en neurociencia. Y la gente que no sabe nada de neurociencia, hay que tener cuidado porque ese pastor habla puro de neurociencia, habla de coaching. Todo eso está en la Biblia, caballero o dama. Todo eso está en la Biblia. Le cambiaron el nombre. Pero yo tengo que tener una diferencia para lograr influencia. Cuando yo doy una conferencia en Nestlé, cuando doy una conferencia en IKEA, que son mis clientes, una conferencia, lo primero que me dicen, no puedes hablar de Dios. No te preocupes, yo no hablo de Dios. Pero sí puedo hablar de mí. Y comienzo yo a hablar y bueno, le digo la vida, en vez de decir Dios. Y al final, la gente se me acerca y me dice, óyeme, eso que tú dijiste me llegó. ¿Dónde yo puedo buscar más información? ¿Cuál es tu diferencia? Por tu diferencia te pagarán, por tu diferencia te honrarán, por tu diferencia serás de influencia.